de la energía potencial. Si nos piden el trabajo de la fuerza externa, que es este caso, directamente trabajaríamos con el delta, la variación de la energía potencial como final menos inicial. Aquí me ha faltado. Bien, pero nosotros en este caso, en vez de trabajar con energías, podemos trabajar con potencial, porque el potencial es energía por unidad de carga. Creo que no se entiende bien ahí. Entonces podemos escribir a la energía como potencial por el valor de la carga. Entonces al trabajo lo podemos expresar como el producto de la carga por la variación del potencial. Potencial en el punto final, es el final, menos potencial en el punto inicial. Entonces, nuestro punto inicial es la posición inicial de la carga, o sea, esta distancia x1. Aquí tendríamos A. Y nuestro punto final sería el origen de coordenadas, o sea, x igual a 0. Vamos a tener que A va a ser x1, va a ser 0,27 metros, y B va a ser el origen de coordenadas, o sea, 0. Aquí, como nosotros vamos a estar desplazando la carga puntual. Por eso, o sea, sabemos que tanto la carga del anillo como la carga puntual van a generar un campo eléctrico y por lo tanto un potencial. Pero en este caso, como vamos a estar moviendo la carga puntual, nosotros vamos a calcular el potencial tanto en el punto A como en el punto B, que es lo que necesitamos para encontrar el valor del trabajo. Y lo vamos a hacer únicamente con la carga del anillo, porque la carga puntual no se va a ver afectada por el potencial que ella misma genera. Si tuviéramos, por ejemplo, que nos piden que movamos una carga que no es estas dos, una carga Q2, ahí sí deberíamos considerar tanto el potencial generado por el anillo como el potencial generado por la carga puntual. Pero en este caso, vamos a calcular únicamente el potencial generado por el anillo, porque nosotros estamos desplazando la carga puntual. Entonces,
El potencial en el punto... ¿Sí? Discúlpame, ¿podrías repetir lo que has dicho? Perdona. Sí. En un sistema así tenemos, o sea, una carga distribuida linealmente en el anillo y una carga puntual. Como sistema, los dos van a estar generando campos eléctricos diferentes y los dos van a estar generando también potencial en todos los puntos. O sea, energía por unidad de carga. Pero, por ejemplo, si yo quiero mover mi carga Q desde un punto hasta otro, eh, el campo eléctrico que va a actuar sobre Q no va a ser su propio campo, sino que va a ser solo el campo del anillo. Entonces, por eso vamos a calcular solamente el potencial que genera el anillo en los dos puntos. O sea, sería un error calcular el potencial B que genera la carga puntual y sumar el del anillo. Bien, eso porque Q se tomó, o sea, Q era una carga en la cual se está moviendo, diríamos. Claro, sobre Q actuaría la fuerza, entonces la contribución de Q a la energía en el sistema no contaría para su propio movimiento. No puede estar actuando Q sobre ella misma, sería. Gracias. Bien, entonces calculamos el potencial en los dos puntos. El potencial en el punto A va a ser K por la integral de un diferencial de carga Q sobre el anillo sobre la distancia R desde ese diferencial hasta el punto. En el caso del anillo, hay que ver cómo varía el radio en función de qué diferencial tomemos. Esto sería visto tridimensionalmente. Si nosotros lo viéramos sobre el plano XY, el anillo se vería como una línea. Uy. El anillo sería una línea y si nosotros consideramos un punto sobre el eje X, cualquier diferencial de carga que tomemos va a tomar el mismo radio porque además es por simetría, porque no es que es una línea sobre el eje Y en donde este R va a ir variando, sino que este radio va a ir circulando, digamos, a medida que uno tome diferentes diferenciales de carga. Como el eje X es el eje de simetría, tenemos esa consideración. Entonces, como esta distancia R se va a mantener constante, no importa qué punto del anillo consideremos, puede salir del integral. Y nos queda la integral de diferencial de carga, que va a ser igual a la carga total del anillo, que es Q mayúscula.
Y ahora habría que reemplazar valores. A vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. A ver, lo voy a escribir en AutoCAD y después lo copio en el dibujo. Tenemos potencial en A va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga hemos dicho que valía 15,8 nanocoulombs. ¿No serían los 8 nanocoulomb de la carga puntual? No, porque estamos viendo el potencial que genera el anillo. Entonces consideramos la carga del anillo. Ah, bien, bien, bien. Ujú. Serían 15,8 nanocoulombs y la distancia r que consideraríamos sería justamente esta diagonal que la obtendríamos de esta manera con Pitágoras. R cuadrado va a ser el radio al cuadrado, que es dato, más la distancia horizontal al cuadrado, que también es dato. Entonces, nos queda K por Q sobre esa raíz, todo pasado a metros. Sería la raíz del radio, que vale 9 centímetros, más la otra distancia que valía 27 centímetros. Este valor queda igual a 500 volts
Ahí copio en la pantalla, chicos. Tengo. Bueno, lo voy a copiar aquí. Nueve por 10 a la 9. Siempre pongan las unidades. El valor de la carga del anillo, que es 15,8. Por 10 a la menos 9 coulombs. Todo sobre la raíz cuadrada de 9, 0,09 al cuadrado metros cuadrados más 0,27 al cuadrado metros cuadrados. Esto les da como resultado 500 volts, 500 joules sobre coulomb sería. De 500 volts. Ese sería el potencial en el punto inicial. Ahora hay que ver el potencial en el punto B. Aquí es donde podría estar esa confusión que les decía, porque si ustedes quisieran calcular el potencial que genera la carga en el punto A, como no hay distancia entre el punto donde está la carga y el punto en el que ustedes quieren calcular, sería 0, va infinito en realidad. Pero en el punto B sí habría un valor generado por esta carga, pero nosotros solo vamos a considerar la carga, el potencial generado por el anillo. Que se calcula de la misma manera, nada más que lo que va a variar ahora es el valor de R. Para cualquier valor de DDQ que tomemos, la distancia hasta el origen de coordenadas es el valor del radio del anillo. Por lo tanto, en este caso también es una constante. Para cualquier valor de DDQ que tomemos a lo largo del anillo, vamos a tener esa distancia R. Entonces, puede salir de la integral y nos queda la integral de DDQ, que de nuevo va a ser la carga del anillo. Vamos a tener aquí arriba esto mismo. Y aquí abajo el valor del radio, 0,09 metros. Esto nos va a dar un potencial mayor, nos va a dar
1580 volts. Entonces, una vez calculados el potencial en el punto inicial y el potencial en el punto final, los dos generados por el anillo, podemos ver el trabajo que va a realizar la fuerza externa para mover esta carga Q desde A hasta B. Como es la fuerza externa, vamos a tener que multiplicar el valor de la carga por el delta de U, que va a ser potencial en el punto final menos potencial en el punto inicial. Nos quedaría igual al valor de la carga. Esta sí va a ser la carga puntual, que es 8 nanocoulombs. 8 por 10 a la menos 9 coulombs por los potenciales que hemos calculado. 1580 volts menos 500 volts. El resultado es 8,64 por 10 a la menos 6 joules. Aquí podemos controlar las unidades. 1 volt es joule sobre coulomb. Cuando lo multiplicamos por coulomb, se nos cancela y queda el resultado en joules, que es la unidad de energía y de trabajo. Si les hubieran pedido el trabajo de la fuerza eléctrica, les habría dado el mismo resultado, pero con signo negativo, porque estarían llevando a la carga desde un punto de menor potencial hasta uno de mayor potencial. O sea, los trabajos de la fuerza externa y de la eléctrica son iguales, nada más que de signos opuestos. En este caso, por ejemplo, como las dos cargas son positivas, la fuerza eléctrica del campo generado por el anillo tendería a llevar a la carga lejos del anillo. Por lo tanto, si yo quiero mover la carga, o sea, considerar el trabajo de la fuerza eléctrica en el movimiento de la carga desde A hasta B, estaría yendo en contra de la fuerza eléctrica y tendría un trabajo negativo. Y a la fuerza externa siempre se la define en oposición a la fuerza eléctrica. O sea, la dirección de la fuerza externa, como la fuerza eléctrica estaría siendo una fuerza de repulsión, la fuerza externa tendría justamente la dirección opuesta. Por eso vemos que realiza un trabajo positivo. O sea, la dirección de la fuerza eléctrica sobre una carga en presencia de otra siempre va a depender de la interacción, o sea, de los signos que tengan las dos cargas. Si son iguales los signos, va a ser de repulsión, y si son diferentes, va a ser de atracción. Y la fuerza externa va a tener la dirección y el sentido opuestos, o sea, el sentido opuesto a la fuerza eléctrica.
También se tienen que multiplicar Q en la fuerza eléctrica, ¿o no? Sí, aquí en la expresión de la fuerza eléctrica tendrías Q multiplicado por el potencial en el punto inicial menos el potencial en el punto final. Bien, gracias. Lo multiplicas por Q para que te quede como una energía o bien un trabajo que son equivalentes. Bien, este es un problema de potencial. Les puede aparecer un problema así con una carga distribuida, por ejemplo, en un anillo, en donde tengan esta expresión. Y si no, son los otros problemas que ya han visto de la línea o de la esfera o del cilindro, que creo que les ha tocado en el anterior parcial, en el que van a trabajar con esta expresión para el cálculo de los potenciales, con la expresión de la diferencia de potencial. Aquí es donde aparece el campo eléctrico. En cambio aquí, en esta expresión, solamente interviene el valor de la carga que genera ese potencial y la distancia desde cada elemento de carga hasta el punto en donde se quiere calcular. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o algo que quiera consultar? Belén, Ujú. a mí lo único que siempre me confunde es cuando yo tengo que poner si es el radio del anillo o es el otro, la otra R, digamos. Siempre eso me confunde. Ujú. ¿En qué datos reemplazar? Siempre es la distancia, Claro. la línea que va a unir el diferencial de carga que vos consideres, el punto sobre el anillo que vos consideres, hasta el punto donde estás calculando. En el caso del punto A, esa distancia es una distancia así diagonal, que yo le he llamado R, pero le puedes poner A también, o la designas como quieras. Y en ese caso, sí te tienes que fijar cómo calcularla. Casi siempre, o sea, va a ser con Pitágoras, o en algunos casos con trigonometría. Eh, Vos fíjate que para cualquier valor de R, la distancia, uno de los catetos, digamos, va a ser el radio y el otro va a ser esta distancia horizontal. En cambio, para este punto B, también considerando siempre la distancia que une el punto donde está la carga o el diferencial de carga que vos tienes hasta el punto donde estás calculando. En este caso, tenemos que para cualquier punto sobre el anillo, la distancia hasta el origen es el valor del radio. Por eso, en ambos casos, digamos, como no varía esa distancia, lo podemos sacar de la integral. Ah, bien, bien. Bien, siempre que tengan una distancia así en diagonal, lo van a poder poner o bien en función de los otros dos catetos o bien en función de algún ángulo que les puedan, que pueda aparecer.
Pero, o sea, tienen que ver cuáles son los datos que tienen y en función de esos datos es que van a poder poner una distancia en función de otras. Bien, el otro ejercicio que tenía para ver ahora es este de capacitores. Que me lo habían pasado, es también del parcial anterior. Y les dice que un capacitor de placas planas y paralelas en aire de capacitancia 5,4 faradios se carga con una batería de 29 volts y luego se desconecta de la batería. Y les piden cuál es la carga del capacitor, cuál es la energía almacenada en el capacitor. Y después, esto es una separación, el ítem B es hasta aquí. Les dice, si la separación de las placas se reduce de 3 milímetros a la mitad de este valor y luego se inserta un dieléctrico con constante dieléctrica K sub D igual a 3,4, que llena todo el espacio que queda entre las placas, ¿cuál es la nueva capacitancia? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? ¿Y cuál es la energía almacenada en el capacitor? Bien. Nosotros vamos a tener un capacitor de placas planas y paralelas. Y a nosotros se nos pide primero la carga del capacitor y bueno, la energía almacenada. La expresión de la capacitancia para cualquier capacitor es la carga sobre la diferencia de potencial. Entonces la carga, tenemos como datos la capacitancia inicial, vamos a llamarle es 5,4 nanofaradios. Y tenemos el valor de el valor del voltaje con el que se ha cargado, que son 29 volts. Nosotros en esta situación inicial lo que tenemos es que un capacitor se conecta a una batería o sea, una fuente de FEM. Y una vez que está cargado, se desconecta de la batería. La carga va a ser la carga con la que el capacitor se carga. En una de sus placas va a tener este valor pro positivo y en otra este valor pro negativo. Y la diferencia de potencial que va a haber entre sus placas va a ser el valor de la batería. A ver, voy a poner aquí. Entonces la carga inicial simplemente va a ser el valor de la capacitancia por el valor
este, del voltaje de la batería. Y eso nos da como resultado, si yo tengo 5,4 nanofaradios y tengo 29 volts. Tengo como resultado de carga 1,6 1,6 por 10 a la menos 7 coulombs. O sea, lo podríamos escribir como 15,7 microcoulombs, por ejemplo. Este sería la carga inicial. Y después se nos pide la energía almacenada en el capacitor. Este sería el ítem A. A la energía se le puede calcular de diversas maneras. Como tenemos de dato la capacitancia y el voltaje, lo podemos calcular como un medio de la capacitancia por el potencial al cuadrado. Y eso nos queda igual a 2,27 por 10 a la menos 6 joules. Voy a poner aquí. Bien. Ahora para los siguientes dos ítems cambia la situación inicial que teníamos. Nuestro capacitor vamos a ver, decir que aquí tenemos la placa positiva y aquí la negativa. Nuestro capacitor tiene una cierta área, o sea, las placas tienen una cierta área y están separados por una cierta distancia, vamos a llamar D, de 1. Y nos dicen que la separación inicial era 3 milímetros. Nuestra separación inicial era 3 milímetros, o sea, 0,003 metros. O sea, para esta separación para este valor de área y para esta separación, yo tenía mi capacitancia C. El valor de C
El valor de C estaba dado para este valor de área y para esta separación. Nuestra C inicial de datos. Y para este dieléctrico que es el aire. Ahora vamos a demostrar la expresión para poner la capacitancia en función de las dimensiones. Pero aquí en la segunda situación pasan dos cosas. Primero se reduce la separación de 3 milímetros a la mitad de este valor, o sea que voy a tener una nueva situación. A ver, aquí sería C inicial. Voy a tener una nueva situación en la que mi separación de placas va a ser un nuevo valor que va a ser 3 sobre 2, o sea, 1,5 milímetros. 1,5 10 a la menos 3 metros. Como el capacitor ya se ha desconectado de la batería, vamos a tener misma carga y como los capacitores siguen siendo las mismas placas, tenemos el mismo valor del área. Aquí vamos a tener un nuevo valor de capacitancia debido a esta reducción del área. Y después dice que se le inserta un dieléctrico con una constante dieléctrica K sub D igual a 3,4 que llena todo el espacio entre las placas. O sea, yo aquí voy a tener la misma separación de 2, la misma área, pero voy a tener que mi interior va a estar lleno de un dieléctrico. Lo voy a dibujar así. Este dieléctrico va a tener una constante K sub D diferente y por lo tanto voy a tener una nueva capacitancia. Bien, ahora vamos a encontrar las expresiones para el cálculo de estas capacitancias.
A nosotros se nos pide la nueva capacitancia, la diferencia de potencial entre las placas y la energía almacenada en el capacitor en esta nueva situación, la tercera. Bien. Nosotros para esto vamos a tener que encontrar la expresión del campo eléctrico para poder poner la capacitancia en función del campo, en función de sus dimensiones, digamos. Si yo tengo una lámina cargada, vamos a suponer positivamente, con una densidad de carga sigma, que va a ser igual a la carga distribuida en todo el área. Si considero una superficie gaussiana cilíndrica, bueno, el dibujo no va a salir muy bien, pero considero aquí una superficie gaussiana cilíndrica. Tenemos los vectores del área de las tapas, y sobre el cuerpo del cilindro vamos a tener un vector perpendicular al contorno en cada punto. Como la carga aquí es positiva, consideramos que la lámina es larga, el campo eléctrico va a ser uniforme y saliente de la lámina, entonces a la hora de aplicar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, le decimos que el flujo eléctrico es la integral cerrada del producto interior entre el vector campo y